amiga y conductora María Guillermina y como siempre nuestro invitado permanente, doctor Salvador Tomasini. Hoy es nuestro programa número 14 y como siempre en el marco de nuestro tema principal que es la divina voluntad, continuamos hablando sobre el tema del abandono. Y es que como hemos dicho antes, el abandono siendo una actitud tan importante, necesaria y diríamos indispensable para vivir en la divina voluntad, bueno, pues nos ha hecho extendernos un poquito en varios programas, pero han sido muy interesantes y provechosos todos, no cabe duda, para tener claro este concepto del abandono en Dios. Y recordamos que el fundamento del abandono es justamente como nos lo has venido explicando, Salvador, irnos vaciando, despojando de todo lo viejo, de todo lo nuestro. Jesús nos lo dice desde el Evangelio: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, el que no nace de nuevo, el que no se haga como niño, el que toma el arado y voltea para atrás, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, etcétera. Y San Juan Bautista también nos lo dice muy claramente: es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Y pues para todo esto necesitamos del abandono. Y para abandonarnos solo necesitamos decisión, quererlo. Si conocemos a Jesús, si lo admiramos, le creemos, confiamos en Él, no nos costará trabajo abandonarnos a Él, y más sabiendo que con eso comenzamos el camino de regreso a casa para hacer feliz a Dios, al Padre, de cumplirle su deseo que tuvo para el hombre cuando lo creó y que se interrumpió con el pecado de Adán, pero que ahora en este tiempo nos pone al alcance de la mano la posibilidad de recuperar esa semejanza con el Verbo encarnado, es decir, Jesús. Y para llegar a eso, pues necesitamos de ese abandono. Y justo en este marco del abandono te pregunto, Salvador, ¿cómo debemos comportarnos con el prójimo? Bueno, es buena pregunta. Pero yo creo que quiero abundar un poquito en lo que acabas de decir. La importancia de hablar sobre el abandono no es como una virtud, no es nada más por ser una virtud, por ser algo agradable a Dios, sino porque el abandono es prácticamente el fundamento, o sea, el cimiento de esta vida en la divina voluntad. Ya hemos hablado y hemos dicho que la parte principal es la disposición. Jesús le dice a Luisa en varias ocasiones que quien no está dispuesto del todo no entenderá absolutamente nada, ni de su voluntad, y que aquel que no esté totalmente vacío de su querer, o sea, de sus actos, no podrá tener conocimiento sobre el querer divino. Recordarás esas Sí. palabras, Guille. Sí. Bueno, y la pregunta sería, bueno, ¿y dispuestos a qué? Porque cuando hablamos de disposición, generalmente entendemos como deseo. ¿Estás dispuesto? Y casi siempre entiendo, ¿tienes deseo de hacerlo? Y todos decimos sí. Pero el abandono es esa disposición, o sea, disposición y abandono son lo mismo en este campo, en este terreno. ¿Por qué? Porque si estoy dispuesto a abandonar mi querer, o sea, mis actos, mi manera de actuar, y ahí entra todo lo que hemos hablado, mi manera de pensar, mi manera de acercarme a Dios, en fin, todo esto, forzosamente estoy desapegándome, estoy abandonándome totalmente en Dios, olvidándome de mí. Por lo tanto, el abandono es la clave del desapego. Y el desapego y el abandono juntos son el contenido de la palabra disposición.
Así que si estamos dispuestos, Guille, estamos dispuestos a vivir, a querer vivir en esta divina voluntad, y si nuestra respuesta es afirmativa, debemos entender que estamos dispuestos a abandonar todo lo nuestro. Todo, absolutamente todo. En este todo, también quisiera más o menos decir lo siguiente. Hay una parábola en el Evangelio del rico necio. ¿Te recuerdas de ella, Guille? ¿Del rico Epulón? El rico necio, el que tiene una gran cosecha, Ah, sí, sí, ¿sí? sí, Y se siente feliz de la vida y va a descansar y va a tener alimento por el sí, resto de su vida y sí, que todo. ya lo tiene resuelto, Así según es, él. así es. Este rico necio casi siempre lo hemos tomado en el sentido negativo, en el sentido de que alguien te van a pedir la vida hoy, qué cuenta vas a dar y todo, y casi siempre lo hemos llevado al terreno material. Pero desgraciadamente también se da en el terreno espiritual y quizás se dé más. Y el rico necio es el que se siente a gusto con lo que tiene, se siente feliz porque ya es virtuoso, porque ya es humilde, porque ya es bondadoso, en fin. Y ese tipo de riqueza, Guille, es totalmente contraria a lo que es el abandono, que el abandono es el desapego total a todo, Ujú. incluso a nuestra forma de acercarnos a Dios, como ya lo hemos mencionado. Y en ese acercarnos a Dios están las virtudes. Entonces, simplemente decir, no seamos ricos necios. No anhelemos, cuando hablamos de vivir en la divina voluntad, no hay que anhelar absolutamente nada. La motivación que nos debe llevar a vivir en la divina voluntad debe ser el agradar a Jesús, el amor a Jesús, el darle a Jesús algo de lo que Él quiere recibir, como decías hace un momento, ¿no? Ujú. Y no el afán de ser santos, Así es. porque en muchos se confunde el afán de ser santo con decir, ¿dónde hay más santidad? En la divina voluntad me voy para allá. Ahí es ese solo acto es una cerradura para la puerta del reino que no nos dejará entrar. Sí, es Porque mirarse a uno mismo. así es, y vamos en búsqueda de algo personal, Ujú. que es lo que Jesús siempre le dice a Luisa. Es cuántos hay que me aman, me han dicho que quieren darme quién sabe cuántas cosas, pero todos quieren algo personal, incluso en la santidad. Y aquí esas personas lo que querrían es llegar a ser santos. Y esto, bueno, ya las motivaciones son diferentes, pero el solo hecho de querer ser santo te quita del camino. Bueno, entonces, el fundamento, ese cimiento de la vida en la divina voluntad es el total y absoluto abandono en Dios, en todos los aspectos, como lo hemos ido mencionando. Tu pregunta, Guille, de cómo me debo comportar ante el prójimo o con el prójimo, creo que nos da pie para entrar ya de lleno en el tema de qué es la divina voluntad y qué es lo que se hace ahí. En casi todas las ramas de las virtudes hay ciertas normas, ciertas cosas que hay que practicar. Si estamos en el camino de la obediencia, bueno, pues creo que la palabra es suficiente, debemos obedecer. Si estamos en el camino de la bondad o del amor o del sufrimiento, en fin, siempre lleva algo de la virtud a practicar. Pero en la divina voluntad, qué es esto? ¿Qué es repetir la vida de Jesús en nosotros? Permitir que Él sea
el que la repita, o sea, no nosotros con nuestra fuerza, sino Él con su misma vida. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Ahora yo cómo me comporto, cómo debo actuar. Bueno, esa pregunta se responde simplemente con el qué es la divina voluntad, que creo que ya tenemos una idea, y el cómo se vive en ella. Recordemos que en el principio Dios crea al hombre, o sea, a Adán, a imagen y semejanza de la humanidad pensada para su hijo. ¿Sí? Y Sí. esta humanidad pensada, esta humanidad de Jesús, es la razón de toda la creación, tanto material como espiritual. Y esto lo podemos releer en San Pablo, en Colosenses, en la carta a los Colosenses, o en Juan, en el capítulo primero del Evangelio de Juan. Y Dios dota al hombre ahí en ese momento de todas las características y prerrogativas que le son necesarias para ponerlo, digamos, a la altura de la misma naturaleza humana y divina de su Hijo. O sea, a la misma altura de la persona del Verbo encarnado. El Verbo encarnado es dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona, que es la persona del Verbo. Y ese Verbo se llama Jesús. Bueno, ahora nosotros vamos a repetir en alguna forma esto. Dios va a repetir en nosotros esto. Una naturaleza humana que la tenemos con una naturaleza divina que Él nos quiere regalar, nos quiere dar, unidas de tal manera que sean inseparables, que sean inconfundibles y que actúen juntas para podernos poner a la altura de su Hijo. ¿Sí? Sí. La vida del hombre, Guille, es una vida trina, o sea, al igual que la Trinidad, tenemos eh, contenemos en nosotros una vida material, o sea, nuestro cuerpo, nuestra parte animal, vamos a decirlo, que somos muy semejantes a ellos y que participamos mucho de sus características, de sus funciones, en fin. Pero también tenemos una vida espiritual, que es el alma. Y en esta alma es donde están las tres potencias del alma, que es la semejanza con Dios, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria. ¿Sí? Y esto está representado en el relato de la creación, cuando Dios, después de creado el cuerpo de Adán con el barro de la tierra, le insufla su aliento. O sea, Dios saca de dentro de él eh, y le pone en la nariz al hombre aquello que es como vida. ¿Sí? Sí. Y para eso, bueno, también está el relato, o sea, en el Génesis o en el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que también está muy claro esto, que es en el número 362, para el que quiera leerlo después. Esta alma, que es parte de la vida espiritual que tenemos, hay que entenderlo perfectamente, no es una parte que Dios nos infunda de Él, porque luego se confunde, ¿sí? No es que nos haya puesto algo de Él, porque si así fuera, entonces sería total y absolutamente imposible que el alma se condenara, Así es. ¿sí? Y es un artículo de fe el que el alma es capaz de condenación junto con el cuerpo. Entonces, definitivamente quitemos la idea de que el alma es algo que Dios nos infunde de él. No, es simplemente la creación en nosotros de la parte espiritual. ¿Sí? Ujú. Bueno,
Ahora, ya teniendo esto, teniendo esta vida material y esta vida espiritual, ahora, unidas estas dos partes y trabajando en sincronía y todo dirigido hacia Dios, el hombre se hace capaz de recibir lo que Dios había querido darle desde toda la eternidad, que es su misma vida divina. Y junto con ella nos tiene que dotar forzosamente de su voluntad para hacer crecer esa vida divina que nos está dando, que nos está donando. Hasta aquí ha sido simplemente un repaso de lo que es Adán. Ese Adán que se nos ha olvidado es el prototipo del hombre, pero no hay que olvidar esta última partecita, porque esta es la importante, esta es la que realmente vale la pena, que es la unión de la vida divina en aquellas dos vidas que tenía el hombre, la vida natural y la vida espiritual. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, la divina voluntad es la que se encarga de hacer crecer esta vida divina hasta la estatura o hasta la medida o la altura que cada uno de nosotros quiera llegar. Eso Dios nos lo deja a nuestra disposición. O sea, ¿hasta dónde? Hasta donde tú quieras, de acuerdo a tu misma disposición, o sea, a tu abandono. Creo que con esto nos podemos dar una idea de que hasta ahora la vida divina que hemos hecho crecer pues ha sido bastante pequeña, porque todo mundo vive sin abandono en Dios. El abandono en Dios se concibe en la actualidad simplemente como decir, hágase en mí lo que Dios quiera. Yo acepto el bien, acepto el mal, acepto todo como voluntad de Dios, pero no lo vivo. Acepto, como decíamos, la enfermedad, pero no la quiero, no la amo, no la disfruto, no la amo, en pocas palabras. Y entonces, el abandono que hemos tenido hasta ahora ha sido mínimo. Por lo tanto, esa vida en la divina voluntad que Dios quería para la criatura nunca se ha podido dar. Aparte de que Dios no había decidido darlo todavía, ¿no? Pero poniendo la parte del hombre, esta ha sido una de las cosas que y tomando en cuenta todo lo anterior, por fuerza tenemos que tener en nuestra mente a la humanidad de Jesús cuando hablemos de santidad, cuando hablemos de hombre. El verdadero hombre es Jesús, y es el Adán creado en el principio, el Adán inocente, y es hacia donde debemos enfocar toda nuestra atención para poder entender qué es y cómo me debo comportar. Si nada más para redundar un poquito en esto, Jesús les lanza una pregunta a sus discípulos, recordarás, que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Sí. Y ya le responden. Y luego se las da dirigida a ellos. Bueno, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y esta es una pregunta que debemos tener en mente, porque en la medida que contestemos quién es Jesús, es la misma medida de nuestra finalidad en la vida. Hasta donde yo entienda quién es Jesús, es hasta donde yo debo crecer y debo ir para ir adentrándome en este camino de regreso al origen y a la finalidad para la que fuimos creados. ¿Cómo se comportaba Jesús? Para empezar con el comportamiento y empezar cómo vivía Jesús. Jesús tenía una naturaleza humana que tenía un alma creada,
una voluntad humana creada, una inteligencia humana y, y un amor creado, ¿sí? Sí, O sea, una memoria, una sí, sí. memoria. Bueno, pero al mismo tiempo tenía a la divina voluntad obrante en él. Y la divina voluntad contiene todo lo que Dios es, todo lo que Dios contiene y todo lo que Dios puede. Jesús le dice a Luis en alguna ocasión, en mi vida, o sea, en la vida divina, no existe la materia. Mi vida está compuesta de todos mis atributos unidos juntos en el atributo del amor, como si fueran fuentes. Imagínate varias fuentes, la fuente de la bondad, la fuente de la santidad, la fuente de la potencia, la fuente, la que quieras, pero todas puestas en una enorme, gran fuente que es la fuente del amor. Pero en la que mueve todos estos atributos es la divina voluntad. Ella es el motor de esto. Por lo tanto, cuando Jesús actúa ya en el mundo, su voluntad humana cede totalmente el paso y el obrar a la voluntad divina. Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. O sea, es ese dar a entender que Él no era el que tomaba la parte actuante, Él como hombre, sino era la divina voluntad en su interior, que le pertenecía por naturaleza, porque Él es la misma divina voluntad, Él es Dios en la parte divina, y era la que actuaba. O sea, la voluntad humana simplemente daba el motivo para que la divina voluntad actuara. Por lo tanto, cuando Jesús se alegra, no es una alegría humana, porque entonces se hubiera salido de la vida en la divina voluntad. Era una alegría divina. La divina voluntad movía, sacaba de aquella gran fuente de la alegría divina, pero hay que recordar, esa alegría divina estaba dentro de la fuente del amor. Por lo tanto, la alegría de Dios es amor. Si Jesús se entristecía, ese sentimiento, ese acto de Jesús, forzosamente sale del atributo divino puesto en el atributo del amor. Por lo tanto, es amor también. Y así de todo lo demás, o sea, los pasos, las palabras, el pestañeo de Jesús, incluso su mismo sueño, tenían que salir forzosamente de la divina voluntad para estar en concordancia siempre con este actuar divino. Y por lo tanto, todo lo que de él salía, incluso el sueño y los actos naturales, son amor. Por eso es que se nos dice que Dios es amor. Y es una gran verdad. Pero es la divina voluntad moviendo todos los atributos divinos y sacándolos de esa gran fuente del amor divino. Con esto debemos entender que Jesús no estaba sujeto a un carácter o a un temperamento humano como lo conocemos. El temperamento humano como lo conocemos, ya lo dijimos en alguna ocasión, es la manera de reaccionar, pero que es heredada, es algo que ya traigo en mí, total y absolutamente innato en mí, en mi persona, y es la que me hace reaccionar. Y hay varios temperamentos, pero quizá los más conocidos, los más fáciles de poder ejemplificar son, por ejemplo, el colérico. Esas personas que son violentas, que se enojan de todo. Creo que conoces y conocemos todos a alguien.
Sí, sí. Entonces, eh, ese tipo de temperamento es humano, es la forma de reaccionar humana. Y el carácter es como el recubrimiento, es como una casa, primero están los tabiques, se ve mal la pared, pero luego le ponemos yeso, le ponemos cemento, lo aplanamos, lo pintamos o le ponemos papel tapiz y queda totalmente diferente, aunque en el fondo sigue estando el tabique. Ujú. Lo mismo sería el temperamento y el carácter. El temperamento es el tabique, es la parte fundamental con la que reaccionamos, y el carácter es con lo que lo hemos ido cubriendo poco a poco. La misma persona que decíamos hace un momento, el violento, el primer movimiento es de ira, pero probablemente el carácter lo ha ido amoldando a que la logre reprimir. Y entonces en algunos que tienen mucho control sobre sí mismos, prácticamente no se nota la ira, aunque él la siente. Y así de todos los demás temperamentos. El flemático, o sea, aquel que no le interesa nada, el pícnico, o sea, el que se representa casi siempre con la persona gordita, simpática, alegre, ¿sí? Sí. Que siempre está en broma, en risa, en fin. Bueno, esa es la manera de actuar del hombre, pero Dios no tiene un temperamento en sí mismo. Dios actúa sacando sus atributos divinos en el momento que se necesita. Por ejemplo, Dios quiere castigar. Dios hace uso de su justicia divina, que es un atributo divino, no es una virtud. No hay que confundir, no es una virtud, es simplemente un atributo divino. Pero ese atributo divino sale también del amor. Por lo tanto, en la justicia de Dios va impregnada con el amor. Cuando Dios castiga es por amor. Cuando Dios reprende es por amor. Cuando Dios castigó al pueblo judío y lo manda 40 años a vagar por el desierto, no es con ira, es con amor, es para corregirlo. ¿De acuerdo? Sí. Muchas gentes se escandalizan cuando uno habla de castigos y dicen, no, ¿cómo creen? Esto es imposible. Dios no castiga, no puede castigar. Ya también habíamos hablado en alguna ocasión de esto. Dios es equilibrio. Y tan grande es su amor, su misericordia, como grande es su justicia. Y si no hubiera justicia, no habría equilibrio. Y Dios se dejaría llevar por uno de sus atributos, cosa que estaría total y absolutamente en contradicción. Imposible, sí. Así es. No sé si recuerdas algún pasaje de estos, Guille, en la Biblia que nos pudieras comentar tantito. Am, Respecto de la justicia, Así es. de la justicia de Dios, bueno, pues ahorita sí, como que en frío, por ejemplo, en el atrio del templo, ahí Jesús está defendiendo la justicia. También, por ejemplo, cuando al final, cuando está frente a Herodes, que un soldado tiene la desgracia de abofetearlo, también Jesús defiende la justicia ahí, cuando le dice, bueno, si hablé mal, corrígeme, y si hablé bien, ¿por qué me pegas? O sea... Pues sí, así como lo pones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a seguir, perdón por... No, está bien. En términos generales, lo que quiero entender así, que se entienda perfectamente, es que siempre que Dios obra, siempre que Jesús obra, tiene que obrar con sus atributos divinos. Porque si no hubiera sido así, le hubiera dado salida a su voluntad humana.
Y si le da salida a su voluntad humana, ya no hubiera sido vida completa en la divina voluntad. ¿Sí te imaginas eso? Sí. Un verbo eterno encarnado que de repente le da prioridad a la vida humana. Ahí Ujú. se acabó nuestra redención, Sí. sin más ni más. Esto tendríamos que tratarlo un poco más a fondo, pero bueno, así. Por lo tanto, vivir en la divina voluntad es un intercambio de temperamento con Jesús. Hablar tanto sobre la forma de actuar de Jesús es para esto, porque el vivir en la divina voluntad es cambiar mi temperamento por el temperamento de Él. Y aquí otra vez vuelve a entrar el abandono. Dejo lo mío totalmente, no me importa lo que haga, lo que pase, lo que haya, no me importa ya nada. Ahora simplemente le doy salida al actuar divino en mí y tengo que actuar forzosamente con los atributos de Dios, porque la divina voluntad no puede, así, no puede actuar con mis atributos. La divina voluntad, por más que yo diga que la divina voluntad vive en mí, vive en todo, no puede llegar e insultar a un hermano. Claro. La divina voluntad no puede llegar a estafar a alguien. Así es. La divina voluntad no puede llegar a burlarse de alguien, Sí, a lastimar a los demás. a lastimar. La divina voluntad no puede llegar a ufanarse de algo. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces, con todo poco a poco ir desarrollando esto, vamos entendiendo cuál sería nuestra forma de comportarnos, abandonando los modos humanos, abandonándome total y absolutamente en el modo de Dios y dándole salida, dándole rienda suelta a el actuar de la divina voluntad en mí. Por lo tanto, creo que ya tenemos una somera idea de cómo deberíamos de comportarnos, ya no con el prójimo, sino en toda nuestra vida, en nuestros actos personales, en nuestros actos cuando estemos solos, en nuestros actos internos, en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Voy a aprovechar aquí esto porque en términos generales, si es la misma divinidad la que está haciendo uso de los actos de la humanidad en Jesús, ahora podremos empezar a pensar un poquito cuál sería la relación que Jesús habrá llevado con su Padre. ¿Cómo te la imaginas, Guille? ¿Cómo te imaginas a este Jesús haciendo uso de todos los atributos divinos cuando se iba en las noches a orar, entre comillas, al monte? Pues... ¿Qué habrá hecho Jesús? Pues justamente así en total armonía con el Padre, pues abandonarse. Abandonarse en Él y vivirlo a Él. Sí. Dar rienda suelta a esa vivencia de amor increíble entre el Padre y el Hijo, que son la misma persona. Así es. Porque el Padre tiene todas sus complacencias en su Hijo. Por lo tanto, el Hijo debe tener todas sus complacencias en el Padre. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál habrá sido esa relación de Jesús con el Padre en el monte cuando oraba? ¿Habrá estado orando? En el sentido que nosotros entendemos por oración. Sí. Por supuesto que no. Claro. Por supuesto que no. Era un fundirse, era como dos
dos mares inmensos que se juntan, se funden, se gozan entre ellos mismos, se compenetran para darse mutuamente uno al otro. Las alegrías de uno dárselas al otro y viceversa. Los bienes de uno dárselos al otro y viceversa. Volverse uno. Bueno, esto que nos empiece a servir como punto de partida para nuestras futuras oraciones. Por eso te digo que no es nada más el modo de comportarse con el prójimo, sino es el modo de comportarse con Dios y el modo de comportarse conmigo mismo, con uno mismo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, si todo lo que sale del obrar divino sale de la fuente inmensa del amor donde están inmersos todos los atributos, por lo tanto quiere decir que cada vez que la divina voluntad obra, y forzosamente lo que haga va impregnado del amor divino. No hay nada, absolutamente nada, que pueda salir del obrar divino que no vaya con amor. Por lo tanto, la divina voluntad va de la mano con el amor. No puede ser de otra manera. O sea, van junto con pegado. Entonces, amor y voluntad de Dios van de la mano. No se pueden separar y forman una sola vida. ¿De acuerdo? Sí, y ya Jesús nos lo decía desde el Evangelio, que se conozca que son mis discípulos, amándose los unos a los otros como yo los he amado. Que sería fabuloso. Sí. Sería fabuloso que todos los hijos de la divina voluntad, todos, se amaran. No que anduvieran con celos, con divisiones. Exacto. Como ocurrió allá, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿sí? Exacto. Uy, qué importantísimo punto. Qué terrible que en la actualidad los grupos de la divina voluntad estén separados por rencillas. Qué terrible que los grupos de la divina voluntad estén separados por intereses. O por celos territoriales. Celos territoriales, celos de protagonismo. Eso. Yo soy el bueno, yo soy el único, yo soy el que debo decir qué hacer, yo soy el único que decide quién entra y quién no. Yo soy, ¿sí? Sí, yo tengo el monopolio, cosas así. Solamente mis libros son los que se pueden. Y perdón que me vaya sobre esto, pero es triste que con toda esta riqueza tan infinita, con todo este planteamiento de lo que Dios quiere de nosotros, y nos estemos peleando por esto. Ay, sí, poniéndole fronteras, límites. Así es, estamos yéndonos al punto de querer obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Uh-huh. Es terrible. Y voy a aprovechar para decirlo porque esto es importante, porque todavía se oye por ahí. Hay alguien que sabía de divina voluntad bastante, en sus locuras se atrevió a decir lo siguiente: Dios nos creó para pecar, pero ay de ti si pecas. Ah, ¿qué tal? Es una pavorosa herejía, una blasfemia terrible. Y esto es lo que debemos tener siempre en mente, Guille. O sea, la persona que vive en la divina voluntad debe amar. Si no ama, no vive en la divina voluntad. Y por ahí empezamos. El amor debe de estar enmarcado totalmente en nosotros. Debe estar total y absolutamente impreso en cada una de nuestras acciones. Y
no solo las personales, sino las interpersonales. Debo amar a mi prójimo, no importa quién sea. Ujú. Y si es un hijo de la divina voluntad, ojalá y la gente se acercara al movimiento de la divina voluntad al ver cómo se aman. Eso sería maravilloso, ¿no? Así No, es. no al ver que, ay, es que en ese grupo, está fulanito que se lleva muy bien con la jerarquía eclesiástica. Ese ha de ser el bueno. No, eso no es lo importante, eso es lo superfluo. Lo importante es cómo se aman, porque en la medida que amemos es en la medida que manifestamos a Dios en nosotros. Así es. Porque, Así es. porque Dios es amor. Entonces, no sé si haya quedado resuelta tu pregunta, Guille. Sí, ¿Cómo debemos comportarnos con el prójimo? Así, amando, como amando. Jesús dijo, como Jesús quiere. Y Así es, como Jesús es, pero no amor al modo humano, porque hasta en eso debemos estar abandonados. ¿no? Y perdón que te interrumpa, justo citando a Jesús en el Evangelio, cuando dice, amándose los unos a los otros como yo los he amado. O sea, con Así su es, amor de Él, ahora ya entendemos, con amor divino. con amor divino. Y ahora quizá entendamos también por qué Jesús, cuando Felipe le pide que le muestren al Padre, le dice, hombre, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no has visto al Padre. Así es. No se refería a su humanidad, o sea que es a lo que Felipe había visto. Ujú. No, se refería a su actuar, Eso. a ese actuar divino que se manifestaba en cada instante de la vida de Jesús y que forzosamente los apóstoles, después de 3 años de convivir mañana, tarde y noche, debieron haber notado algo diferente. Debieron haber notado cómo Jesús amaba infinitamente al traidor, sabiendo que era el traidor, Así es. Judas. Deben haber notado que Jesús tenía algo especial, porque no solamente amaba al traidor, sino lo encubría para no crear o generar conflictos entre ellos. Lo disculpaba. Es simplemente amor. Debieron haberlo visto. ¿Sí? Sí. Debieron haber visto en las parábolas de Jesús cómo lo único que se reflejaba era el amor. El hijo pródigo, cuando el padre le da el dinero al hijo, ¿qué será? Si hubiera sido amor humano, le hubiera dicho, no, hijo, no te doy nada, ¿cómo crees? Te vas a ir, te vas a perder, te va a ir mal, te van a quitar el dinero, lo vas a despilfarrar. Ese es el amor humano, ese es el amor que nosotros, que nuestra voluntad pequeña, finita, no alcanza a entender y actúa de esa manera. El amor divino, la voluntad divina, actúa diciéndole, ¿sabes qué? Sé a dónde vas, sé qué vas a hacer, pero bueno, no importa, aquí está, porque sé que a eso que te va a pasar te va a servir de bien para que regreses. Y el padre nunca lo dejó de amar, lo amaba infinitamente, todas las tardes salía a esperarlo. ¿Sí? Sí. Ese es el amor divino. El amor que disculpa, el amor que oculta, el amor que no es celoso. Que no tiene envidia. Ándale. O sea, todas esas características del amor, ese debe ser nuestro comportamiento, Guille. Sí. Así debemos comportarnos con el prójimo, ¿de acuerdo? Así es. Y aquí, Entonces, perdón, te iba a comentar, aquí podríamos citar también a San Pablo en 1 Corintios 13, y cuando leamos ese capítulo sobre el amor, pues en lugar de decir el amor es servicial, no es egoísta, etcétera, poner nuestro nombre a ver si encaja. bueno, después hablamos, Guille. Bueno. Sí, pero así es, tienes toda la razón. Ojalá y nos pusiéramos como
como en los juegos de la feria, si das la estatura, pasas. Si no la das, no pasas. Sí, ¿Sí has cuidado. visto? Entonces, ojalá y que para entrar en la divina voluntad, en vez de hacer cursos y hacer mil cosas, se hicieran cosas más agradables, ¿no? Como decir, ¿qué tanto amor tienes? Exacto, ¿Qué exacto. tanto abandono tienes? ¿Sí? Bueno, ¿dónde podemos encontrar esta forma de actuar? O sea, ¿quién nos puede servir de modelo? Bueno, Jesús, María, o sea, que eran las dos personas por excelencia que han vivido esto, ¿sí? Sí, Y una tercera, que es Adán, Adán inocente, que tenemos pequeños datos así salpicaditos en la Biblia, pero tan pequeños que ni siquiera nos han servido para creer en Adán, como ya platicábamos en alguna ocasión. Incluso ya se duda de la existencia de Adán personal. Adán Y esto de ya individual. se duda, lo digo en la iglesia, no lo digo fuera, porque fuera hace mucho tiempo que se dejó de creer en él. Pero él es otro de nuestros modelos, ¿no? Entonces, estas tres personas, o vamos a quedarnos mejor con dos, y la tercera, o la cuarta, que sería Luisa Picarreta, que ella es la primera en salir del hombre caído, del hombre necesitado de redención, y puesto nuevamente en el punto de partida de Adán. ¿De acuerdo? Sí, Ese es así como la clave. Entonces, en ellos estamos viendo totalmente la primera manifestación de religiosidad, que esta religiosidad, esta relación con Dios, no era a base de manifestaciones externas, de cultos, prácticas inventadas por el hombre o sugeridos por inspiración divina, pero inspiración divina hacia el hombre caído. No, era la experiencia misma de la divinidad en el interior de ellos. La experiencia de la divinidad como naturaleza en Jesús. La experiencia de la divinidad por don total y absoluto en María. Y la experiencia de la divinidad hasta donde la criatura caída es capaz de llegar a lograr en Luisa. ¿Sí? sí, Esta es la religiosidad que Dios quiere de nosotros. O sea, es en el interior de nosotros donde debemos tener todo este cúmulo de ideas para entender que es ahí en donde se va a manifestar, no en la parte externa. No son las manifestaciones exteriores ni las prácticas, aunque sean interiores, pero inventadas por el hombre, sino es la experiencia misma de la divinidad. Ese es el punto. ¿Qué se va a hacer nuestro cielo al final de cuentas? Porque todos los santos, en la actualidad, gozan de esa experiencia personal de Dios en su interior. ¿Sí? sí. Bueno, pues eso es como el qué es la divina voluntad y cómo se vive esta divina voluntad. Ahora, ¿cómo se adquiere, Guille? Ya lo dijimos. Prácticamente llevamos 4 o 5 programas hablando de cómo se adquiere el abandono. El disponerse. Pero el abandono amando, no el abandono consciente, sino el abandono, yo diría, inconsciente. Igual que el joven o la joven, cuando se enamoran perdidamente de alguien, ya hacen todas las locuras habidas y por haber, por amor, entre comillas. Así deberíamos ser nosotros. Hacer todas las locuras posibles, abandonarnos en todos los modos,
quedarnos sin absolutamente nada, ni en lo exterior ni en lo interior, por el amor a Jesús. No enamoramiento, el amor. Cuando Jesús. dices no consciente, entendemos, por ejemplo, no calculando. No calculando. O sea, si Jesús te pide el abandono total y tú dices, bueno, sí, yo me abandono, pero a ver, déjame ver. No, es que yo necesito, no sé, mi trabajo. Y por alguna razón, voy a poner cosas así medio utópicas, pero bueno, para que se entienda. Por alguna razón Dios te está pidiendo que lo dejes y te vayas de misionera de la divina voluntad. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ya te lo hizo saber de alguna manera que estás segura, cierta de que es. Tienes una familia, tienes hijos, entonces dices, no, a ver, espérame. Es que yo tengo esto. ¿Qué estás haciendo, Guille? ¿Dudando de Dios? Sí, estás calculando a ver si de veras es lo correcto para Y ti, lo así que es, te y lo conviene. calculas, perdón que te interrumpa, No, pero lo calculas aún desde el punto de vista santo. sí, Fíjate lo que estoy diciendo, porque cualquiera que se acerque, lo más probable es que se acerque a un confesor o a un director espiritual y le diga, oiga esto. No, 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 no. Primero tus deberes de Estado, porque ahí está la voluntad de Dios. Eso es una manera de actuar santa. sí, Sin embargo, no fue ese el punto de actuar de Abraham, eso. y que veamos hasta dónde lo llevó su locura, hasta ser llamado el Padre de la fe. y el padre de todos los creyentes. Uh-huh. ¿Sí? Sí, ¿Y qué le faltó a Abraham? Nada. nada. ¿Qué nos falta a nosotros? Creerle a Jesús. ¿Qué nos falta a nosotros? Abandonarnos en Jesús. ¿Qué nos falta a nosotros? Despreciar lo que me hace daño, despreciar lo que me está matando. Y eso se llama actuar humano. Eso se llama querer humano. Y eso es lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque no le creo a Dios. Y como le creo más a mi razonamiento humano, le creo más a mis cálculos humanos y le creo más a mi condición humana, social, económica, en ese momento digo que vivo en la divina voluntad, pero tratando de condicionar a la divina voluntad a mi propio interés. Uh-huh. Por lo tanto, puedo decir que hago lo que ustedes quieran, menos vivir en la divina voluntad. O sea que es una rayita sumamente sutil. Así es. La que nos impide. Así es. El no creerle a Dios. ¿Y qué se necesita para creer, Guille? ¿Qué se necesita para que tú le creas a alguien? Pues conocerlo. Amarlo. Conocerlo, conociéndolo, lo amas y entonces... Ese es el punto. El conocimiento te lleva al amor, pero para creerle primero necesitas amarlo. Uh-huh. Ahora, ¿qué necesitas para amarlo? Conocerlo. Uh-huh. ¿Y cómo lo conoces? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Leyendo. Leyendo. Leyendo, leyendo. Dejémonos total y absolutamente incendiar por el amor de Dios. Y sí, Aquí, perdón. Sí, dime. No, adelante tú. Muchos conocemos el movimiento de los carismáticos, que piden y piden y piden que el Espíritu Santo los inunde. ¿Sí los has visto? Sí. Y no solo en la parte católica, sino en las partes alejadas, separadas. Uh-huh. No sé si la palabra sea correcta, pero las sectas. Sí. Se da mucho esto.
y piden que el amor de Dios los inunde y los inunde y los inunde, pero no son capaces de renunciar a sí mismos. No son capaces de renunciar a sus propias ganancias. No son capaces de renunciar a lo que según ellos Dios les ha dado. Cuando Jesús la está preparando para el esponsorio místico, le ha quitado ya casi todo. Y un día dice Luisa, es que yo sentía que Jesús me quería decir que me despojara de algo más, pero ya no tengo nada. Y en eso se da cuenta que tenía un anillo con un crucifijo, o sea, con Jesús. Y entonces le pregunta, oye, ¿quieres este anillo? Y Jesús le dijo, sí, quítatelo. Oye, pero si eres tú, sí, quítatelo, porque ante el anillo que te voy a dar, eso no sirve. ¿Sí se explica lo que quiero decir? Sí. Ante la inmensidad del don don del amor de Dios, del don completo del Espíritu Santo, tus dones que te he dado no sirven. Sirven de estorbo porque están en el dedo que voy a usar para ponerte el otro atributo. Ay, pues, ¿Se entiende? Qué profundo y bueno, en este leer, como tú nos estás recomendando, en este escuchar lo que estamos compartiendo aquí, bueno, pues qué pena que como siempre se nos acabe el tiempo cuando estamos así como más embelesados, ¿verdad? Sí, pero perdón, no me cortes ahorita porque... está bien. Un minuto. Está bien. Simplemente esto. Parece un camino difícil. Parece un camino lleno de pendientes terriblemente empinadas, de abrojos, de todo. No es cierto. Es un terreno al que nos puede servir de motor el amor. Por eso es que dejémonos inundar por el amor de Dios. Él es el que nos va a transformar y nos va a hacer terriblemente fácil el camino. Si lo queremos hacer con nuestros medios va a ser imposible. Dejémonos enamorar totalmente de Dios. Dejemos que nos inunde con su amor, pero eso solamente se logra leyendo, conociéndolo. Por favor, lean, conozcan a Dios, conozcan a Jesús. Y yo les aseguro que todo esto será como natural en ustedes. Y el esfuerzo tendrían que hacerlo para actuar al revés, no actuar de esta manera. Perdón, Guille, ya. No, al revés. Muchísimas gracias. Esto que acabas de decir, importantísimo. Y pues lo dejamos como enlace para el siguiente programa, ya para hablar de esto, de leer, meditar, rumiar, todas estas verdades tan magníficas que nos llevan a ese don de la divina voluntad operante en la criatura, que debe ser nuestro propósito, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Salvador. De verdad nos apena, yo creo que a todos los que estamos escuchando, que se termine el tiempo, pero bueno, ese es el orden. Y agradecemos a todos por, con toda seguridad, estaremos el siguiente viernes aquí y Dios nos bendice. Buenas tardes. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase. Hazme fundir en la hoguera del fuego que hace vivir y crecer. De mi alma en el manantial del divino querer. Pongo con fe y confianza al pie de tu trono hoy mi